¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Hoy me acompaña el doctor Joe Michel García Aliaga, decano del Consejo Regional 4 del Colegio Médico del Perú. Estimado Joe, bienvenido a este espacio. Hola Miriam, muy buenos días a todos nuestros seguidores y a todos los que se están conectando por este medio virtual. Un saludo fraterno y efusivo a toda la gran familia que compone la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Buenos días. Muchas gracias, bienvenidos también tú, estimado yo, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos el honor de contar con tu presencia para poder conversar respecto a un tema que, digamos, a nivel, tanto en la región de Junín como a nivel nacional y a nivel mundial, es algo que debemos tener en cuenta ya que también forma parte de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y en este caso nos referimos a las muertes maternas. Como les comentaba, pues dentro de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas, tenemos el objetivo 3 o el ODS 3, que busca garantizar la vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y hay específicamente una meta, que es la meta 3.1, que busca reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos para 2030, el 2030. Entonces, esto nos hace preguntarnos, ¿cuál es la situación del país? ¿Cuál es la situación, en este caso, de la región Junín, ya que tenemos el agrado de contar contigo el día de hoy? Y antes de pasar a desarrollar el tema, sí quisiera que también podamos quizás definir un poco de a qué nos referimos con muerte materna, ¿no? Y a nivel epidemiológico se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Y esta muerte puede ser debido a cualquier causa, una causa relacionada o agravada por el mismo embarazo o su manejo. Mejor dicho, es una causa relacionada con estas cosas, ¿no? Porque si es una causa ajena, también vamos a ver que hay diferentes tipos, incidentales, etcétera, pero que no están contabilizadas dentro de este indicador. Y entonces, buscando un poco de data al respecto, me crucé con un informe, en este caso el informe Tendencias de la Mortalidad Materna de 2000 a 2020 de las Naciones Unidas, y en él se mencionaba que a nivel mundial cada 2 minutos muere una mujer por problemas en el embarazo o el parto. Además de ello, aproximadamente un tercio de las mujeres ni siquiera llegan a tener 4 de los 8 controles prenatales recomendados ni a recibir atención postnatal esencial, mientras que unos 270 millones de mujeres carecen de acceso a métodos modernos de planificación familiar. Vemos pues que es un problema complejo, pero básicamente hay tanto desde el lado de la planificación como el lado de la atención oportuna y pertinente que reciben o no estas mujeres durante este periodo que es crucial para la sobrevivencia de la especie humana en general, ¿no? Entonces, ya habiendo tenido como que este panorama macro, nos vamos a ir a una vista más nacional. Y si es que nos centramos en el Perú, vemos que en el 2019 registró su cifra más baja de muertes maternas, con 302 decesos. Sin embargo, la pandemia, así como afectó a nivel económico y otros aspectos, también tuvo su impacto en este indicador. Y vimos que las muertes maternas se incrementaron a 439 en 2020 y 493 en 2021. Entonces, de 300 pasamos a los 400. También hemos visto que luego de que la pandemia empezó a ser un poco más controlada, se dieron temas de vacunación donde se priorizó a las personas embarazadas, hubo un descenso. Y así llegamos a 2022, donde se registraron 291 muertes maternas a nivel nacional. Sin embargo, esta mortalidad materna se ve afectada por las profundas desigualdades que enfrenta el país a nivel territorial y por grupo poblacional. Los reportes de vigilancia epidemiológica a cargo del MINSA dan cuenta de estas cifras a nivel global, pero también mencionan que las áreas que ostentan mayores niveles de mortalidad materna son la nororiental y la surandina. Y aquí, pues, cada región tiene sus particularidades. Si bien vemos cifras globales, también es importante analizar o focalizar el análisis en regiones
Y quisiera aprovechar tu presencia hoy aquí para poder hacerte la pregunta, ¿no? De acuerdo con la data que tenemos más reciente, ¿cuáles son las tendencias observadas en las tasas de mortalidad materna en la región Junín y qué factores clave están impulsando ya sea el aumento o la disminución de estas cifras a lo largo del tiempo? Gracias, Miriam. Es un resumen muy importante el que has propalado, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Cada 2 minutos a nivel mundial muere una mamá. Y si nos vamos a ir desmenuzando estos conceptos, porque de repente hay muchas personas que no desconocen estas definiciones, pues es cierto, ¿no? Es un problema grave de salud pública, ¿no? El que afecta a las mamás durante el embarazo, parto y puerperio. Hablamos de puerperio hasta los 42 días en los que la mamá puede morir, y precisamente por diferentes enfermedades. Hablamos de muerte materna directa cuando por causas directamente relacionadas con el embarazo muere la gestante, ¿no? Llámese la subida de la presión arterial, que nosotros llamamos preeclampsia o eclampsia. Muerte materna indirecta es otra definición, ¿no? Es cuando la mamá tiene una enfermedad diagnosticada antes del embarazo y que lamentablemente por los cambios fisiológicos que da el embarazo, pues puede agravar esta condición. Por ejemplo, una cardiopatía, un problema de corazón antes del embarazo. Se embaraza y este problema desencadena en una muerte. Este vendría a ser una muerte materna indirecta. Y la muerte materna incidental o accidental, ¿no? Es una muerte que no tiene ninguna relación, ni por el embarazo, ni por una causa sobreagregada. Aquí, por ejemplo, destacan los accidentes de tránsito o algún tipo de caídas. Bien, vamos enfocándonos o centrándonos en las tendencias. Los objetivos del desarrollo del milenio, que luego se convirtieron en objetivos de desarrollo sostenible, han tenido sus efectos, efectos positivos, ¿no? La mortalidad materna ha disminuido drásticamente, ¿no? Hasta porcentajes que hablan entre el 30 hasta el 59%. Pero esta disminución ha tenido mayor impacto en los países desarrollados, que han tenido lineamientos de política y han fortalecido su salud pública. Lamentablemente, el descenso ha disminuido o poco o se ha estancado. ¿En qué regiones? En las regiones del África y en las regiones de Sudamérica. ¿Por qué? Porque no se ha permitido incorporar un gran porcentaje del Producto Bruto Interno a los gastos de salud pública, ¿no? Se ha descuidado el primer nivel de atención, y siempre en mis charlas o en mis ponencias que yo hago, soy un defensor acérrimo de que se debe fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Y esto es lo que hasta el momento está condicionando una serie de problemas de la salud pública. No solo muerte materna, ¿no? Tenemos un brote importante de dengue que felizmente ya está controlado y las curvas están en descenso. El tema de la pandemia del COVID, cuando nos agarró pues a todos desprevenidos y nos dimos cuenta de lo precario que es el sistema de salud pública. Y todavía con el agregante de los iluminados, ¿no? Decisores de la política, de cerrar el primer nivel de atención. Recordarás que en la época de COVID, puestos y centros de salud no atendían. O sea, esto es algo ilógico. Y precisamente en ese cierre 2021 y parte del 22, vemos que las cifras de mortalidad materna aumentan. O sea, fueron decisiones desatinadas que perjudicaron a que las gestantes puedan recibir sus controles prenatales. Y no solo eso, pacientes portadores de enfermedad crónica, hipertensión arterial, artritis, entre otras, pues no tenían los controles respectivos y recrudecieron sus enfermedades. Retornando a lo de muerte materna, en el Perú también ha sido importante el descenso, pero este descenso debiera ser uniforme en todas las regiones del país, pero vemos que los más castigados son las gestantes de zona de selva y la del sur, ¿no? Y no solo ello, ¿no? Hay hasta
disgregación de qué establecimientos tienen mayores muertes maternas, y esto está condicionado y relacionado con el nivel de pobreza. Mayor cantidad de muertes maternas en los establecimientos de salud que son administrados por el gobierno regional, y una mínima cantidad de muertes maternas en e-salud, para que te des cuenta, ¿no? O sea, los más pobres son los más vulnerables. Muerte materna, directamente relacionado con el nivel de pobreza. Población que está en zonas altoandinas, dispersas, excluidas, donde no llega el personal de salud o solamente llega a través de algunas campañas, y las zonas de comunidades nativas son las más golpeadas, son las que más sufren. Por lo tanto, el Estado debe focalizar y centrar sus actividades, invertir mayores cantidades de presupuesto para que estas zonas consideradas vulnerables pues sean fortalecidas. Si bien es cierto, ha habido la disminución que ya te comentaba, pero esta debiera bajar aún más, y sobre todo priorizar las políticas de salud pública a nivel de zonas altoandinas y zonas de selva, que es donde se sufre y se padece mucho. Correcto, y sobre todo creo que si es que hay muertes que se pueden prevenir, está ahí la responsabilidad y la necesidad de poder destinar recursos y tomar acciones para poder prevenirlas justamente, ¿no? Y antes de pasar un poco a explorar este otro punto de qué es lo que se está haciendo actualmente para poder prevenir estas muertes, quisiera aprovechar unos pequeños segundos para comentarles a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que al final de la entrevista vamos a tener una pequeña sección donde que el doctor Joe va a responder las consultas que tengan al respecto, así que los invitamos, por favor, a dejar sus dudas, sus comentarios en la sección de los comentarios, valga la redundancia, para que puedan ser contestadas al final, ¿no? Retomando un poco, luego de haber hecho este aviso para que todos estén precavidos y puedan compartirnos las dudas que tengan, volvemos a centrarnos ya, hemos analizado un poco el problema, vemos que es hay factores diversos, multicausal, pero que hay ahí un fuerte componente que se puede prevenir o acciones que se pueden tomar para poder reducir esta tasa. Desde esta perspectiva, o mejor dicho, desde una perspectiva del Estado gubernamental, ¿qué medidas o programas se han implementado para abordar esta problemática? Interesante pregunta. El Estado ha visto por conveniente, y los gobiernos regionales, en el marco de la transferencia de competencias sectoriales, darles esta posibilidad de que las mismas regiones focalicen esas zonas problemas y creen puestos de salud, centros de salud en aquellas zonas vulnerables, ¿no? Entonces, la creación de más puestos de salud, ¿no? Pero tampoco es el tema pasa por crear puestos de salud, sino de dotarles de infraestructura, equipamiento, recursos humanos. Pero ha sido un avance el hecho de crear estos establecimientos del primer nivel de atención. El otro hecho ha sido pues que el personal de salud se ha visto comprometido con la disminución, con la reducción de la mortalidad materna, ¿no? Ya sea por métodos coercitivos, por ejemplo, en la época de los 90, un puesto de salud o un centro de salud en el que sucedía una muerte materna, pues prácticamente los trabajadores o eran rotados a otro establecimiento de salud o se les cortaba el contrato. Esa fue una política aplicada en los 90. Ahora ya no pasa por eso, ¿no? Pero sí serían factibles de algún procedimiento administrativo, disciplinario, sancionador, si hubieran causas que merituasen que ha habido un comportamiento no correcto del personal de salud. Otro de los factores que ha disminuido la mortalidad materna es que el personal ya está entrenado, ¿no? El Estado se ha dado cuenta de que con la activación de las claves, ¿no? Que es una estrategia en el componente de la salud materno-neonatal, pues ha tipificado cómo debe manejar un caso de hipertensión arterial, un caso de preeclampsia o eclampsia, clave roja, ¿no? O clave azul, perdón, un tema de sangrado, ¿no? Hipovolemia, clave roja, y un tema de infección en la gestante,
clave amarilla. Entonces ha tipificado y lo ha hecho más sencillo de manejar en la mejor forma a estas gestantes que se pueden complicar. Otro de los factores ha sido el aumento del parto institucional, ¿no? Porque en la época de los 90 y 80, pues el papel protagónico lo tenían las parteras o comadronas, ¿no? Esto ha ido cambiando. Estadísticas recientes manifiestan que hasta un 91-93% de las gestantes son atendidas ya en los establecimientos de salud, ¿no? Eso como tercer punto. Y como cuarto punto, que ha fortalecido y que ha condicionado la disminución de las muertes maternas, es la difusión de los métodos anticonceptivos, ¿no? Esto ha sido, estos cuatro ejes que te comento han posibilitado que las cifras de muerte materna hayan disminuido en la región, pero hay algunas regiones en las que esta disminución no ha sido del todo contundente, ¿no? Sobre todo las zonas de extrema pobreza, me refiero a Huancavelica, Junín, Huánuco, Amazonas, zona de selva, entre otras. Pero de que ha habido un avance, ha habido. Pero con esa experiencia, en este caso como corolario moraleja, sería el de diversificarlo a nivel nacional para que la muerte materna pues, pueda disminuir y posicionarnos, ¿no? Al 2030, en esa estadística de Objetivo de Desarrollo del Milenio, el número tercero, a mantener nuestras estadísticas en 70 muertes maternas como máximo por cada 100.000 nacidos vivos. Muy importante e interesante lo que menciona, doctor, porque creo que, como lo también mencionó hace unos momentos, el primer nivel de atención, que es el más cercano a la población, es vital, y creo que la creación de estos centros definitivamente ayuda no solo con el tema de la muerte materna, sino también con muchos otros diversos problemas de salud. También, y algo aquí particular que me llamó mucho la atención, es lo que mencionaba sobre el parto institucional, y aquí le quiero compartir con todos una pequeña anécdota. Uno de mis tíos estaba cumpliendo años, hace ya varios años, cuando yo era más pequeña, una niña, y me propuse hacerle una carta por su cumpleaños, y yo me esforcé mucho para hacerle la carta, ¿no? Pero creo que ahí me falta un poco de investigación, porque yo le puse algo así como, cuando naciste en aquel hospital, y luego fue cuando me enteré en realidad de que él había nacido en su casa y había nacido con ayuda de justamente estas parteras. Entonces no había nacido realmente en un hospital, y desde que yo nací y desde que conocía toda la vida en esta tierra, tenía la idea de que todas las personas habían nacido o venido al mundo de esa manera. Entonces creo que es algo muy importante a tener en cuenta, de que ha habido este cambio que también ha permitido brindar una atención diferente o más oportuna en algunos casos donde que quizás en ambientes no institucionalizados hubiera sido muy difícil controlar temas de hemorragias, temas de alguna contaminación u otro, ¿no? Entonces creo que ese también es un punto importante, y lo que mencionó sobre el factor humano y el que puedan estar correctamente capacitados para poder responder ante estas acciones, creo que también es crucial. Entonces vemos que sí hay esfuerzos y que están dando resultados, pero que definitivamente hay otras cosas que necesitan atenderse. Y justo sobre este punto es que quisiera centrar mi siguiente pregunta, y es: ¿qué áreas o aspectos clave no se están abordando adecuadamente y requieren mayor atención o recursos? Porque, como usted ha mencionado, no solo se trata de crear o habilitar estos puestos de atención del primer nivel, sino también de dotarlos de personal capacitado y de darles sobre todo los recursos que necesitan para actuar en el momento oportuno y de manera eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría comentar al respecto? Sí, yo voy a partir de lo que comentaba un ex gobernante, un ex presidente, en su campaña electoral, que decía, ¿no? Cuando yo llegue al poder, un hospital por provincia, un hospital. Y la gente, pues, que no conoce, ¿no? Los ciudadanos aplaudían y felices de la vida, ¿no? Cuando esto no es lo correcto. Y no solamente en este gobernante, sino en la mayoría, yo diría en casi todos los gobernadores regionales están empeñados en crear más hospitales, y los que tienen, crear nuevas áreas, nuevos departamentos, entre otros. Pasa en mi región, Junín, ¿no? Que están empecinados en construir nuevos hospitales, pero el hospital ya es un establecimiento de salud en el que atiendes en última instancia a los pacientes
ya en un estado de gravedad importante, que precisamente los hospitales de nivel 2 y nivel 3, o los institutos, ya tienen esa mayor capacidad resolutiva. Pero pregunto, ¿qué hemos hecho por el primer nivel de atención? ¿Qué hemos hecho por los puestos y centros de salud? Si uno va a periferias, si uno va a las zonas altoandinas o comunidades nativas, pues ese establecimiento se está cayendo, o no tiene agua o tiene luz por momentos. El personal de salud se siente poco incentivado. ¿Por qué? Porque no tiene un sueldo diferenciado. Al personal de selva, por ejemplo, se le paga el sueldo casi similar al que está en la costa. Entonces no hay una política de incentivos para que el personal vaya y atienda de la mejor manera en estas zonas. El equipamiento biomédico de los puestos de centro de salud, pues es lamentable. No tienen equipos, están con el mismo tensiómetro, con el mismo estetoscopio hace pues 8, 10 años. Entonces pasa por este tema de que no ha merecido el interés y el fortalecimiento necesario para invertir con mayor cantidad de dinero a los establecimientos de salud. Y uno se da cuenta cuando visita un puesto o un centro de salud, pues que el personal también vive desmotivado. ¿Por qué? Porque no recibe este apoyo importante, o ya sea de su gobierno regional o ya sea del Ministerio de Salud, porque no ha recibido el aporte dinerario respectivo para darle el mantenimiento a las infraestructuras de salud. Yo estoy convencido que el 90-95% de establecimientos de salud del primer nivel está en una situación calamitosa. En comparación de los hospitales, que se han creado nuevos hospitales. Pero ¿qué sucede con la creación de nuevos hospitales? Pasa en mi región Junín, de que son hospitales maravillosos, excelentes, un equipamiento importante, pero no hay recurso humano. No existe. No hay la oferta necesaria. Entonces, ¿de qué vale construir hospitales de última generación cuando no van a estar a la disposición de los pacientes por la carencia de recurso humano? Cuando deberíamos enfocarnos en el primer nivel de atención. Ojo, y en el primer nivel de atención es clave, importante, ¿no? Las técnicas de enfermería, obstetras, enfermeras o el mismo médico que trabaja en puestos de centro de salud se convierte, ¿no? En el primer punto de contacto que va a tener el ciudadano. Y no solo ello, ¿no? El personal que trabaja en el primer nivel de atención ya se somatiza con la comunidad y está pendiente, por ejemplo, de los rumores, de los chismes, ¿no? Tal chica ya está gestando. Entonces, este personal de salud confirma ese rumor o ese chisme y le hace el seguimiento a la gestante, ¿no? Y ya no estamos esperando a que la gestante pues tenga 30, 38 semanas y se acerque al puesto de salud. Por eso es importante priorizar el fortalecimiento del primer nivel de atención, que ningún gobierno hasta la actualidad lo viene impulsando, más se está invirtiendo en infraestructura hospitalaria, ¿no? Y creo yo, por ahí pasa el principal tema de que todavía las cifras de mortalidad materna continúen en ese nivel. Y haciendo la estadística de las muertes maternas, precisamente la mayoría de muertes, por no decir todas, suceden en yo diría el 95, 96, 97% en el primer nivel de atención. Y en los hospitales, pues es una cantidad ya mínima. O en todo caso, las muertes en los hospitales son las pacientes referidas del primer nivel de atención. Ahí también crucial lo que menciona respecto a la escasez de profesionales, porque es algo que también mencionaba el reporte de Naciones Unidas al que hacía mención anteriormente, y es que hay una escasez mundial también de personal de atención obstétrica. Creo que es muy acertada la propuesta que hace de fortalecer este primer nivel y de dotar de los profesionales capacitados, tanto a este como quizás otros niveles donde que haga falta. Interesante también la diferenciación, ¿no? Respecto a que en el primer nivel se dan sobre todo estas muertes y que las que llegan al hospital muy probablemente sean referidos de este primer nivel porque nos vuelve a llevar al punto que estamos discutiendo sobre la importancia y lo trascendental que es este primer nivel. Y sobre todo aquí también quisiera hacer un enfoque o una mención respecto al enfoque proactivo de la salud, porque creo que a nivel general tenemos esta idea de que uno accede a estos servicios de salud cuando ya se encuentra mal, cuando tiene alguna enfermedad, pero cada vez estamos viendo también un cambio en esta forma de pensar
hacia una visión más proactiva, donde que el primer nivel podría incluso evitar gran cantidad de complicaciones o de enfermedades, haciendo estas visitas proactivas a las casas, a las comunidades, ya que tiene esta cercanía con la población, que no tiene, por ejemplo, un hospital que, como muy bien usted menciona, es de una complejidad mayor y que debe ser usado como último recurso cuando ya tenemos agotados los medios intermedios o incluso institutos especializados, etcétera, ¿no? Entonces creo que muy interesantes y valiosos los aportes que realiza en este punto. Esperamos que más de ello se pueda ver de aquí a los próximos años y que sobre todo tengan un impacto positivo en la reducción de estas tasas que, como bien hemos visto, si bien están disminuyendo, necesitamos hacer más esfuerzos aún, porque si son muertes prevenibles deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para poder no llegar a perder esta vida, ¿no? Que en el caso de las mujeres embarazadas, pues no es solamente una la que peligra, sino también son dos en este caso. Estimado Joe, tenemos algunas preguntas del público que quieren ahondar en algunos puntos que ha expuesto, y en este caso quisiera iniciar con una pregunta de Julio Cheque, que nos consulta. Disculpen, por favor, un segundito. Dice, ¿qué papel juegan los factores socioculturales, como las creencias o las prácticas tradicionales, en la prevención o el aumento del riesgo de mortalidad materna? Es una interesante pregunta y esto lo vemos en mi región. Yo soy el auditor médico acá de la región Junín y estoy muy familiarizado con este tipo de aspectos. En muchas de las muertes maternas que he podido auditar, la gestante no ha acudido en primera instancia al establecimiento de salud, y no solo ello, ¿no? Ha usado las hierbas ancestrales, ¿no? Que han ido de generación en generación, tratando de solucionar, por ejemplo, un tema de sangrado, ¿no? Y esto es uno de los problemas que se tiene que atacar y abordar, pero precisamente ahí entra a trabajar el rol que debe tener el personal de los puestos y centros de salud. Como decía, somatizarse, formar parte ya de la comunidad y no estar alejado, ¿no? Puesto de salud, comunidad, no, el personal de salud ya es parte de la comunidad y por lo tanto tiene que estar familiarizado y conocer a toda su población y fomentar, ¿no? El tema de los partos institucionales. Hay un término que también el MINSA lo ha propalado, es el parto institucionalizado, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿No? La otra posibilidad es de que la gestante comunique, ¿no? Que está ya en sus labores de parto al personal de salud, y el personal de salud se traslade a su domicilio, que pudiera también tranquilamente atender el parto, ¿no? Pero sí, es una de las barreras importantes, el tema sociocultural, que va a costar mucho, ¿no? Porque las gestantes pues conviven con estas creencias, hierbas, inclusive maniobras de versión, ¿no? Me refiero a estas personas que supuestamente tienen estos dotes y tratan de mover al feto, tratan de colocarlo en una posición, por ejemplo, está de piecitos podálico, y tratan de mover para que la cabecita pueda salir. Entonces sí, ahí se tiene que trabajar bastante. Pero reitero, el personal de salud tiene ese papel importante de convencer a esa población para que acuda al puesto de salud. Ahora, eso también va a implicar que cuando vaya al establecimiento de salud, pues sea atendido con empatía, con mucho gusto, con los máximos estándares de calidad. No es que se le invite al puesto de salud y después se le esté diciendo, ¿para qué has venido? Mejor te hubieras quedado en tu casa, como siempre pasa, ¿no? Nos falta también el tema de la empatía y mejorar los estándares de calidad. Un poco relacionado con esto último, justo tenemos una pregunta de Paola López que nos consulta, ¿una capacitación en calidad de la atención al usuario en centros de salud sería recomendable para aliviar en algo el problema, no solo en muerte materna, sino en otras enfermedades?
Claro, definitivamente, ¿no? Y esta capacitación no solamente tiene que quedar en la parte teórica, sino más bien tiene que ser aplicada en la parte práctica, ¿no? Las 4 dimensiones de gestión de la calidad que menciona el Ministerio de Salud tienen que ser conocidas por todo el personal de salud, desde la organización, desde el sistema de seguridad, el tema, por ejemplo, de rondas de seguridad, el tema de higiene, el lavado de manos, el tema de auditoría, o sea, todos los componentes deben ser conocidos por el personal de salud, que lamentablemente al tema de calidad no se le da la importancia debida, se exige mejoramiento de los indicadores, que bajen tu cantidad de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, el tema de dengue, por ejemplo, muerte materna, pero ¿a cuántos de este personal de salud hemos capacitado, por ejemplo, en temas de calidad, en temas de satisfacción del usuario? No lo hemos hecho. Entonces es una tarea pendiente que los gobiernos regionales y el mismo Ministerio de Salud debería implementar, ¿no? Y esto tiene que hacerse desde los hospitales que están en las ciudades hasta los hospitales chiquitos que están en cada provincia, hasta llegar a los centros y puestos de salud en aquellas comunidades pues, que están muy lejos de las zonas urbanas. Correcto, es vital poder fortalecer lo que usted mencionaba también, el tema de la empatía y de que las personas sientan que cuando acuden son bien atendidas y recibidas para que realmente tengan esta voluntad de acudir, porque muchas veces algunos también se cohíben de ir porque sienten que la atención es muy lenta o no se da oportunamente o incluso cometen errores. Entonces creo que es fundamental también lo que menciona y sobre todo tener esta voluntad por parte de la población y esta cercanía con el primer nivel. Tenemos también un comentario de Carlos Beltrán, que en este caso menciona respecto a si es que limitar el número de embarazos a cubrir por el Sistema Integral de Salud, en este caso el SIS, a un máximo de 2, podría ser una, una estrategia viable, o si es que y ya plantea ese escenario, ¿no? Si es que la mujer y su pareja desean tener más de 2 hijos, que ellos podrían asumir los gastos que implicarían una nueva gestación. Aquí hay algún antecedente, precedente, ya sea internacional o algún comentario, opinión que nos pueda dar respecto. ¿Sería algo viable hacer esta cobertura de cierta cantidad de embarazos o esto agravaría quizás el problema? Yo voy a partir de algunas estadísticas a nivel de Europa y de Asia, ¿no? En el que, por ejemplo, China, ¿no? Tuvo una política de restricción en el número de hijos, hasta 2 hijos. Luego esta estadística en los últimos años pasó a 1 hijo y ahora esa población ya no tiene bebés. Entonces, ha habido un cambio de la política china. Ahora hay incentivos para que las parejas puedan tener hijos. Y en el tema del Perú, limitar el número de hijos va a ser complicado porque estaríamos atentando contra el derecho que tiene la mamá a tener cuantos hijos ella quiera tenerlo, procrearlo. No se puede limitar ese derecho. Si es que sucediera eso, pues imagino yo va a haber una cantidad innumerable de juicios porque están atentando contra su derecho. Lo que se tiene que hacer es explicar a la gestante cuál va a ser las implicancias de tener un hijo, o tener 2, o tener 4, o tener 8, ¿no? Entonces ahí ya entra a tallar promoción de la salud, por ejemplo. Promoción de la salud que está en contacto directo con este tipo de personas. Hablamos de las escuelas saludables, municipios saludables, poblaciones saludables. Entonces, más que restringir el tema de los nacimientos, pasa por el hecho de difundir cuáles serían las consecuencias, inclusive en el periodo de gestación, porque no es lo mismo estar embarazada del primer hijo que estar embarazada de un 8º hijo, que tranquilamente el riesgo de que pueda morir esa gestante que está esperando a su 8º hijo, pues es muy complicado y tiene el riesgo de que pueda fallecer en el momento del parto, porque su útero ya pues, va a tener unas condiciones diferentes una vez que se produzca el parto y ese útero no puede contraerse, como ha pasado muchas veces, y ese útero empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, un shock hipovolémico y muere la gestante. Es muy real y la verdad creo que es algo que a veces quizás no se toma tan en cuenta. No es solamente el impacto en el cuerpo de la mujer de un embarazo, sino también de que cuando ya ha tenido múltiples, pues
un embarazo en realidad es un esfuerzo bastante grande a nivel biológico porque tienes que generar una nueva vida, un nuevo ser, entonces no es extraño en los casos donde que hay mucha pérdida también, incluso, no sé, a nivel del calcio en los huesos, se descalcifican, se pueden caer los dientes del cabello. Es un impacto biológico grande y es importante tener esta mirada de que no es solo durante el periodo, sino de que luego también hay un impacto respecto a la multiplicidad que se pueda dar de estos embarazos en las mujeres. Para finalizar... Sí, añadían... complementando lo que mencionas, es importante no mencionar de que la edad adecuada es 25 a 35 años, ¿no? En la que la mujer está pues en condiciones fisiológicas de poder tener un embarazo. O antes de los 25 o después de los 35 ya hay mucho riesgo de que la gestante pues pueda tener este tipo de complicaciones, elevación de la presión arterial, problemas en el parto o inclusive el mismo producto, ¿no? Que pudieran tener algunas anomalías cromosómicas y algunos defectos a la hora de nacer. Gracias por ese aporte adicional, porque también es algo muy trascendental a tener en cuenta. Entonces tenemos ahí como referencia entre los 25 y los 35 años como una ventana propicia para poder evitar también algún tipo de complicación. Estimado doctor, justo le comentaba que para finalizar quisiera hacer una pregunta de Lucía Cáceres, que ha estado muy atenta a la entrevista y justo la consulta va referida a algo que mencionó casi al inicio, ¿no? De las diferencias que pueden existir entre el sistema integral de salud y e-salud, ya que mencionaba de que hay, el número de casos es muy, muy distinto entre ambos. ¿Nos podría comentar algo al respecto a la situación en la región Junín? Sí, y mire, las diferencias son abismales, ¿no? Los establecimientos de salud que son administrados por el gobierno regional de salud, desde el nivel 1.1 hasta el tercer nivel, están por toda la región, y llegan a los lugares más recónditos de comunidades nativas y zonas altoandinas. Mientras que e-salud tiene sus establecimientos de salud, por llamarlos así, en zonas urbanas. Entonces, ellos, al no tener esta posibilidad de contacto directo con la atención primaria de salud, primer nivel de atención, entonces van a haber pocos casos que haya en salud. ¿Por qué? Porque no está en contacto directo o no tienen establecimientos de salud tipo 1, ¿no? En salud, reitero, los establecimientos de salud están en zonas urbanas y en las grandes ciudades. Por lo tanto, ellos ya van a atender a sus gestantes pues de estas zonas. Más no así los establecimientos que son administrados por el gobierno regional, que están en contacto directo, son el primer punto de contacto con la población de estas zonas que están pues, en zonas excluidas, ¿no? Entonces, la gran diferencia es esa, ¿no? El paciente que está en contacto con el primer nivel de atención a través de los puestos y centros de salud tiene más probabilidades de enfermar en estos establecimientos que en los de salud, porque salud ya va a tener otro tipo de manejo y en zonas, va a estar focalizada y localizada en zonas urbanas. Pero también hay muertes maternas, ¿eh? También hay muertes maternas que yo he tenido la oportunidad de auditar, pero ya más por el tema de la complejidad del caso, que se agrava, por ejemplo, por una enfermedad sobreexistente más embarazo, y llega a condicionar una muerte materna indirecta, como mencionábamos en la parte de definiciones. Muchísimas gracias, estimado Joe. Sin duda, todos los aportes durante esta entrevista son muy valiosos y nos has dejado con varias preguntas, pero también respuestas respecto a este tema y la situación actual y es cómo se podría afrontar. Quiero aprovechar este momento también para comentarle a las personas que nos están viendo que dentro de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental contamos también con varios programas en salud. Tenemos una novedosa maestría en salud pública y salud global. También contamos con un doctorado en salud pública y salud global, donde que se abordan este y diversos otros temas de salud pública. También una segunda especialidad que es también algo nuevo que está sacando la escuela. Entonces, animarlos a todos, si es que desean capacitarse y seguir potenciando sus conocimientos en
temas de salud puedan revisar los posgrados a su disposición, porque como hemos visto durante la entrevista, necesitamos personal capacitado que pueda atender de manera oportuna, y mucho de esto va a pasar por la formación que tienen y también por los esfuerzos que se hagan tanto a nivel del gobierno como de otras instituciones para que estos profesionales capacitados puedan llegar a las regiones que los necesitan, que como hemos visto, quizás las zonas urbanas reciben mayor atención, tienen mayores posibilidades de enfrentar estas situaciones, pero es en zonas rurales, en zonas alejadas, en zonas donde la pobreza acrudece, donde que se da esta necesidad más imperante, ¿no? Entonces, por ahí también está nuestra responsabilidad como profesionales de poder contribuir a reducir estas tasas y poder así generar un sistema de salud eficiente y beneficioso para todos y mejorar la salud de la población en general. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, Miriam, y solamente en el futuro esperar, ¿no? que el ciudadano de selva se sienta en esa capacidad de decir que sí, el Estado llega a mi persona, me da todas las condiciones de salud, que las mismas condiciones que recibe un ciudadano de zona de costa, Lima, Trujillo, Chiclayo, pues pueda tener un poblador de Ucayali, Madre de Dios, Chachapoyas, Iquitos, se me ocurre, Huancayo, Chupaca, etcétera, las mismas condiciones porque todos somos peruanos, no tiene que haber esta diferenciación entre zona urbana, zona rural o zonas altoandinas dispersas y excluidas. Todos tengamos las mismas condiciones de recibir salud y salud de calidad y con calidad. Como dicen las Naciones Unidas con sus objetivos de desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás. Creo que es un mensaje muy importante y potente. Quiero también aprovechar para agradecer a todas las personas que nos han seguido a través de esta entrevista. Muchas gracias por sus preguntas, por interactuar con nosotros y por acompañarnos. Y los esperamos en una próxima edición de En Contexto. Hasta pronto.